Bienvenidos jóvenes a nuestra clase de hoy, distribución de probabilidad. Vamos a definirla. Cuando hablamos de una distribución de probabilidad, hablamos de una agrupación de valores de probabilidad que se refieren a un evento y se colocan en una tabla estadística matemática para su análisis. La sumatoria de los valores de probabilidad debe ser la unidad. Entonces ahí tenemos un ejemplito donde está X, el valor de la variable que empieza ahora con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la probabilidad de X, 0.88, 0.06 y todos los valores deben sumar la unidad. Ahí tenemos una distribución de probabilidad, como lo hacíamos en la distribución de frecuencias. Solo que ahora nuestra X siempre es el valor de la muestra, ¿verdad? Pero siempre será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos un ejemplo de probabilidad, la distribución de probabilidad. La probabilidad de que una galleta se produzca con fallas es de 10%. Para comprobarlo se revisarán 3 unidades al azar. Entonces, nuestra X irá de 0 a 3. El 0 es la probabilidad de que no haya galletas con falla. Todas estén buenas. Y luego una galleta que tenga falla, 2 galletas que tengan falla o las 3 tengan falla, con su probabilidad de ocurrencia y la sumatoria, la unidad. Entre otras, la distribución de probabilidad tiene las siguientes características. 1, tienen eventos de análisis. 2, tienen una probabilidad simple de ocurrencia. 3, hay un tamaño de n o de la muestra. 4, X se inicia en 0. Y 5, los valores de probabilidad suman la unidad. Estas son las características de la distribución de probabilidad. Otra característica principal es que la pregunta se refiere a una acumulación de probabilidad. O sea, las preguntas de los problemas se refieren a una acumulación. Por ejemplo, como máximo 3, por lo menos 2, por arriba de 3, por debajo de 4. Como máximo es sinónimo de decir de o menos o hasta X. Y la forma de encontrar su valor es probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3. O sea, de 0 a 3. 0 es el inicio y X, que sería 3, es el máximo. Por lo menos 2 implica una ocurrencia de 2 más 3 más 4 hasta N. Por arriba de 3 implica una ocurrencia a partir de 4. 5 más 6 hasta N. Por debajo de 4 incluye una ocurrencia de 0 a 1 antes, que sería 3. Probabilidad de 3 más probabilidad de 2 más probabilidad de 1 más probabilidad de 0. Entonces, estas preguntas son las características de una distribución de probabilidad. Veamos una clasificación. Las distribuciones de probabilidad se clasifican en discretas y continuas. Las discretas es, recordando, la variable no acepta división y solo se analizan valores enteros, principalmente en la muestra. Que ocurra 0, que ocurra 1, que ocurra 2, que ocurra 3, que ocurra 4. Y las continuas, la variable acepta división
y analizamos valores enteros y decimales y fraccionarios. Veamos las discretas. Entre las discretas, principalmente vamos a ver la distribución binomial y la distribución Poisson. Veamos la distribución binomial, que es nuestro tema de hoy. La distribución binomial se utiliza cuando la muestra de análisis es de 5 a 15 elementos. Entonces, ustedes, por el tamaño de la muestra, pueden ir determinando qué método de solución van a aplicar. Si la muestra es de 1, aplican un arbolito. Si la muestra es de 2, si la muestra es de 1, aplican una tabla de contingencia. Si la muestra es de 2 o 3, aplican un arbolito. Y si la muestra es de 4, 5, 6 hasta 15, aplicarán una binomial. Entonces, esa es una primera característica para identificar qué método de solución van a utilizar. La muestra. Si tiene 5 elementos o más, hasta 15, generalmente en los problemas los damos hasta 10 o 12. Entonces, se tratará de una distribución binomial. Se conoce el valor de probabilidad del evento, que se conoce como P, llamado éxito, y otro valor de probabilidad complementario, conocido como Q, que también se le conoce como fracaso. Y por lo tanto, tenemos el valor de 1 menos el valor de probabilidad P igual a Q. 1 menos P igual a Q. Entonces, si nos dan un 70% de ocurrencia, Q será 30%. Si nos dan un 80% de ocurrencia, Q será 20%. O sea que los complementos P y Q. Para aplicar la distribución binomial tenemos esta fórmula: probabilidad de x igual a n factorial dividido x factorial por n menos x factorial por p elevado a x por q elevado a la n menos x. N factorial significa, por ejemplo, 5, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. X, el valor de la variable, puede ser 0, 1, 2, 3. P, la probabilidad del evento que nos da el problema. Y Q, la probabilidad complemento. Esa es la formulita que vamos a aplicar. Liga, una pregunta. ¿Sí? No es, también puede decirse como n absoluto, ¿no? ¿Cómo? Da referencia al absoluto, ¿no? El factorial de n, por así decirlo. Bueno, si usted le llama absoluto a valores enteros, sí, 0, 1, 2, 3, 4. Va, gracias, Liga. Así es. Muy bien. Veamos pues nuestro primer ejemplo. Jorge Pérez, administrador de una tienda de telas nacionales e importadas. La probabilidad de vender una tela nacional es de 0.65. Ahí nos está dando P. Y de vender una importada es 0.35. Ahí nos está dando Q. Si se observan las próximas 6 ventas, ahí nos está dando N. ¿Cuál será la probabilidad de que se venda? Por lo menos la mitad nacional, la mayoría importadas máximo, entre 2 y 5 nacionales, de 3 a 5 importadas. Vamos a su resolución. Tenemos nuestra fórmula y vamos a obtener la distribución de probabilidad para las ventas nacionales. La distribución de probabilidad que se obtiene al aplicar la fórmula estará identificada por el valor de P que pongamos. Si ponemos en la fórmula como P .65, obtenemos la probabilidad
de las ventas nacionales. Y si ponemos como P, punto 35, entonces ya tendremos la probabilidad de las importadas. En este caso, vamos a poner entonces punto 65 para obtener la distribución de probabilidad de las telas nacionales. Entonces los voy a invitar a que jalen su calculadora y les voy a presentar ahí cómo utilizarlo. Las calculadoras de ahora pues tienen la ventaja de que podemos ingresar la fórmula y ya después nos quedamos utilizándola ya solo para estar cambiando datos. Entonces observen ustedes la probabilidad de 0. Si ustedes encienden su calculadora y la observan en la primera fila de las teclas negras, van a encontrar x elevado a la menos 1. Entonces, ahí en esa tecla está en segunda función, x factorial. Si ustedes la presionan, les aparece el signo de factorial, o sea, admiración, signo de admiración. Esa tecla entonces la vamos a utilizar. Y vean ustedes ahí para la probabilidad de x0. Entonces, ponemos 6 y para activar la función de la segunda función, presionamos Shift, la tecla gris número 1, Shift y x-1 y les aparece 6 factorial, o sea, 6 con el signo de admiración. Luego le damos división, dividido x factorial, en este caso sería 0, Shift x a la menos 1, ya les aparece 0 factorial. Abrimos paréntesis y ponemos 6 menos 0. Cerramos paréntesis y le ponemos nuevamente factorial, Shift x a la menos 1 y le va apareciendo el factorial. Luego presionamos la tecla por de multiplicación, P, que sería 0.65, elevado, ponemos nuestra tecla de elevar a la potencia, el triangulito, a ser elevado a X, que sería elevado a 0, por Q, que sería 0.35, elevado, y abrimos paréntesis, N menos X, que sería 6 menos 0, cerramos paréntesis, y ahí habremos ingresado los datos a la fórmula, y le damos igual. Y ahí entonces nos dan, si ustedes trabajan con, si pónganle 5 decimales a su calculadora y entonces ya les da 0.00184. O lo pueden trabajar con 4 también, ¿verdad? O con 3. Pero para que les vayan exactos, la pueden dejar ilimitada. Entonces ahí les da 0.00184. Vamos a hacer la de 1 y de ahí volvemos. Entonces, para hacer la probabilidad de 1, tenemos nuestra fórmula y con el botón gris grande que está en el centro, presionamos, o sea que ustedes le dan AC a su calculadora y luego con ese botoncito le dan hacia arriba, les aparece la fórmula y le dan hacia la derecha y empieza a titilar el pulsor y lo van moviendo y donde aparezca 0 le ponen 1, cambiamos el 0 por 1, todo lo que es 0 lo vamos corriendo hacia la derecha, 0.65 elevado a la 0, ahora es elevado a la 1, por puntos 35 elevado a la 0 menos, a la 0 y 6 menos 0, le ponemos 1 y le damos igual, y nos da 0.02048. Entonces aquí dejo un espacio para que ustedes lo practiquen y me digan si hay alguna duda o volvemos a hacerlo. Dick, perdone, ¿Sí? ¿cómo saber si es éxito o fracaso
En lo que le da a usted el problema, el dato que le da el problema lo toma usted como éxito. Punto 65. El más alto Entonces, sería el éxito. sí. El dato que le da el problema siempre será el éxito. Punto 65 o punto 35. El éxito es nada más una identificación de probabilidad. Y se refiere al experimento que está usted revisando. Por ejemplo, si va a revisar el funcionamiento de una lámpara, cada vez que una lámpara se encienda es un éxito y la que no se enciende es un fracaso. Pero puede ser al revés. Usted quiere analizar las lámparas que no encienden. Entonces, cada lámpara que no encienda será un éxito. Y la que sí encienda será un fracaso. Entonces, el éxito y el fracaso se manejan nada más para indicar valores de probabilidad. P y Q. El valor de P que da el problema y Q el complemento. ¿Vamos a ver? ¿Sí, Daniel? Lick, solo una pregunta. ¿Todo está bien? Solo el 1? ¿Por qué uso el 1? El 1 es el 100% de la probabilidad. Entonces, 1 ya. menos P. Gracias, Lick. ¿Está bien con el uso de la calculadora? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Me gusta, me gusta. Bueno, continuemos pues. No. Entonces vean ustedes, aquí ya hemos aplicado nuestra fórmula hasta 6, porque n es 6. Entonces va de 0 a 6. Calculamos nuestros valores de probabilidad y los sumamos y debe dar 1. Si les da 1.01, pues no hay problema. Si les da 0.9999, está bien. Pero si ustedes utilizan por lo menos 4 decimales, dará el 1 que exacto. Lick, entonces esa fórmula hay que usarlo del 1 al 6 para sacar la probabilidad. Del 0 al 6. Del 0 al 6, perdón. Sí. Ya. Gracias. Muy bien. Entonces ahí tenemos la distribución de probabilidad de la venta de las telas nacionales. ¿Por qué? Porque utilizamos como P.65. Pero también necesitamos la distribución de probabilidad de las ventas de las importadas. Veamos. La distribución de probabilidad de las telas importadas, entonces colocaríamos como P.35 y volvemos a aplicar la fórmula de 0 a 6. Pero para evitar esos cálculos, vamos a utilizar la probabilidad complemento. Entonces, conociendo la probabilidad de venta de las telas nacionales, vamos a encontrar la distribución de las ventas importadas. Veamos. Observen ustedes, nacionales y su valor de probabilidad. Entonces, a la derecha ponemos otra columna, probabilidad de X importadas. Y utilizamos esta lógica complementaria. Si tenemos 0 ventas nacionales, quiere decir que las 6 fueron ventas importadas. Entonces le ponemos 6. Si una venta fue de nacionales, quiere decir que 5 fueron importadas. O sea que se va jugando una resta con n. 6 menos 1, 5. Si 2 fueron ventas importadas, entonces 6 menos 2, 4 fueron importadas. Si 3 fueron ventas nacionales, 3 fueron importadas. Si 4 fueron nacionales, 2 fueron importadas. 5 nacionales, 1 importada. 6 nacionales, quiere decir que hubo 0 ventas importadas. Y ahí tenemos la distribución de probabilidad nacionales e importadas. Si ustedes observan, calculamos, hacemos los cálculos de los valores para una distribución y la otra colocamos n hasta arriba y vamos descendiendo 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esa es la fórmula, la forma mecánica.
Ponemos n al principio y vamos disminuyendo 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y finalizar en 0 y ya tenemos las dos distribuciones. Y aquí estamos listos para responder las preguntas. Veamos las preguntas. Las preguntas dicen por lo menos la mitad nacionales. Entonces la mitad, vamos a la distribución de las ventas nacionales y dice la mitad. ¿Cuál es la mitad? 3. Y dice por lo menos, quiere decir 3, 4, 5 y 6. Tomamos esos valores de probabilidad en la distribución y los sumamos. Y suma 0.88. En la pregunta 2, la mayoría importadas máximo. ¿Recuerdan ustedes cuál es la mayoría? La mitad más 1 par. La mitad más 0.5 si es impar. En este caso es par, 6. Dividido 2, 3 más 1, 4. Entonces la mayoría en 6 es 4. La mayoría de importadas como máximo, entonces va de 0 a 4. Probabilidad de 0 más probabilidad de 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3 más probabilidad de 4, pero del lado de las importadas. Entonces tomamos la distribución de abajo hacia arriba, de 0 a 4, sumamos y suma 0.98. Pregunta 3. Entre 2 y 5 nacionales. Nos vamos otra vez a las nacionales. Solo que esa palabra entre excluye al 2 y al 5. ¿Y qué hay entre 2 y 5? 3 y 4. Sumamos los valores de probabilidad de 3 y 4. Suma 0.56. Y luego nos dice de 3 a 5 importadas. Este artículo D incluye 3 y 5. Entonces, de 3 a 5, 3 más 4 más 5, suma 0.35. Y en estas distribuciones de probabilidad, como son de acumulación, generalmente van ustedes a encontrar altos valores de probabilidad de ocurrencia. Como ven ustedes, esto está fácil. ¿Cómo quitarle su chocolate al bebé? Y estaríamos listos para nuestra tarea, pero antes, la motivación. Nuestra motivación de hoy: el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Muy bien, jóvenes, vamos entonces a detener la grabación. Veremos